lo que maneja una introducción a lo que son el manejo de macros. Bien, entonces vamos a empezar por el archivo que estaba en desarrollo de tablas dinámicas, el que todavía tiene el nombre tablas dinámicas 1.1. Nos habíamos quedado en el ejemplo de introducción, desarrollando la tabla dinámica y generándole un gráfico dinámico. Muy bien, lo que vamos a adicionarle a nivel de lo que es el gráfico en sí mismo, esto con conocimientos también del manejo de un gráfico a nivel esencial, tenemos el botón del más y le vamos a activar lo que es título del gráfico. Usualmente, si es que sale, solamente hay que cambiarlo, pero si es que no sale la zona de título del gráfico, hay que habilitarla. Bien, entonces el más y activamos título del gráfico. Le voy a poner, por ejemplo, aquí modelo 01. Bien. Y con el pincel le voy a dar un tono, por ejemplo, fondo plomo. Los colores los voy a dejar tal cual como están porque son compuestos para cada producto una serie de vendedores. Muy bien. Entonces, por ahora simplemente esto lo voy a dejar de esta manera y me voy a ubicar en la tabla dinámica de tal manera que podamos nosotros observar en este caso dentro de las herramientas de la tabla dinámica. Recuerden que eso los tenemos en la cinta de opciones. A nivel de analizar o diseño, vamos a trabajar con analizar y vamos a buscar el grupo que se llama filtrar. En la sesión anterior se les indicó la tabla dinámica tenía 4 sectores para poder trabajar: columnas, filas, valores que los habíamos utilizado y un sector sobre filtrar. Les comenté que de preferencia no lo trabajásemos porque cuando la tabla dinámica esté armada, había un elemento que es mucho más agradable a la vista para lo que es filtro. Ese elemento es la segmentación de datos. Aquí está encerrada en naranja. Pueden tener ustedes una segmentación de datos básica, que se llama tal cual, insertar segmentación de datos, y pueden tener también una escala de tiempo. Pero ojo, la escala de tiempo está activa a partir de la versión de Office 2013 hacia arriba. Si nosotros tenemos una versión de Office 2010 o anteriores, no vamos a tener a la mano escala de tiempo, solamente vamos a tener segmentación de datos. ¿Correcto? Entonces me voy a ubicar en la tabla dinámica y le voy a decir insertar segmentación de datos. ¿Dónde lo encuentro, profesor? Primero tienes que ubicarte de las herramientas de la tabla dinámica en lo que es analizar, mirar por tu lado izquierdo, buscar el grupo filtrar y utilizamos su primera opción, que es insertar segmentación de datos. Al ingresar a la segmentación de datos, les va a salir una ventana con cada uno de los campos con los cuales trabaja la tabla. Bien, y dependiendo lo que tengamos, podemos elegir algunos elementos. En este caso voy a marcar el producto y voy a marcar el vendedor, que son dos que están interviniendo a nivel de cabeceras de fila y columna. Muy bien, entonces desde insertar segmentación de datos, marco el producto, marco el vendedor y le digo aceptar. Lo que nos va a salir son dos recuadritos tipo forma, los cuales vamos a tener que personalizar y nos va a generar esto también un panel de control, pero inicialmente hay que insertarlos. Muy bien. Entonces, a ver, me indican por favor si es que podemos haber insertado esos dos. ¿Ya? Me indican si podemos haber insertado esos dos, producto y vendedor. Si necesitásemos otro, sería lo mismo, ¿no? Tabla dinámica, analizar, insertar segmentación y buscar el que fuese conveniente. Por ahora solo producto y vendedor. Bien, ¿qué se les puede hacer a estos dos? Mira, si me voy por el de producto, van a notar ustedes en la cinta de opciones, esto es un segmentador y nos va a mostrar herramientas para segmentación. Si ingreso a esas herramientas, me voy a fijar primero que hay una zona para estilos. Me voy a fijar también que hay una zona para columnas dentro del grupo botones, la primera alternativa. Bien,
Entonces le voy a indicar aquí, desde los estilos, un color que haga juego con lo que tú tienes en tu tabla dinámica. Son pocos tonos de color, alguno que haga juego. El otro lo voy a hacer exactamente igual. Selecciono y le doy el tono de color. Ahora, voy a trabajar la parte de columnas. Bien, voy a trabajar la parte de columnas en base al producto que son 2, 4, 6, por ahora 7 productos. Bien, entonces voy a seleccionar el segmentador de producto. Voy a seguir trabajando en segmentación en el grupo llamado botones, ¿ya? Un grupo llamado botones, la opción de columnas. Por ahora dice 1. Le voy a aumentar aquí, le voy a cambiar a 7. Manualmente lo puedo borrar o puedes utilizar los indicadores para aumentar o decrementar. Al colocarle 7 voy a presionar Enter y miren, ¿no? Pareciera que el segmentador se me ha malogrado porque veo 7 cuadraditos, son 7 columnas. Lo voy a hacer más ancho, ya tan ancho como sea necesario. ¿Para qué? Para que ninguno de los productos quede así como mantequilla entrecortado. Bien, entonces ahí está. Este después lo voy a arreglar igualmente. Le voy a reducir el alto. Muy bien. Y voy a mover el gráfico debajo tratando de emparejarlo por el lado izquierdo. Al indicarles emparejarlo, me refiero a que estén guardando una misma altura por el lado izquierdo. Algo así. Ustedes que están en sus máquinas, con mayor eficacia también lo pueden hacer, ¿no? Y profesor, ¿el gráfico va a quedar así en este tamaño? No, le vamos a aumentar también el tamaño de tal manera que emparejemos por el lado derecho. Bien, entonces primero al segmentador le hemos cambiado estilo, un color, y le estamos cambiando ahora lo que es columnas. A 7 quedaban cuadraditos pequeñitos, le he aumentado el ancho y le he reducido el alto de tal manera que ninguno de los productos me quede con puntos suspensivos. Bien, eso lo voy a repetir con el segmentador del vendedor, pero en el caso del vendedor tengo 6 elementos. Entonces, el estilo ya se lo había colocado. En lo que es columnas le voy a poner 6, Enter. Bien, voy a bajar el vendedor, el segmentador me refiero. Lo voy a ubicar en la parte inferior del gráfico. Le voy a dar más ancho y le voy a reducir su alto. Cuando le reduzca el alto, tratar de que no se entrecorten los botones ni que aparezca una barra de desplazamiento vertical. Muy bien. Entonces, más o menos, miren cómo me está quedando el modelo. A ver, me indican si lo tenemos de manera similar, por favor. Lo que estamos aquí ya haciendo a nivel de la tabla dinámica es armando un pequeño panel de control. Pero ese panel de control está compuesto por segmentadores y por lo que es en este caso también un gráfico dinámico. Bien, los segmentadores simplemente desde segmentación se le ha indicado la cantidad de columnas, para el de producto 7, para el del vendedor 6, y los tonos de color que se han elegido para ambos desde estilos el mismo tono. Incluso, miren el gráfico, yo lo puedo seleccionar y del gráfico también puedo manejar en la cinta de opciones 3 herramientas que son análisis, diseño y formato. En formato justamente yo tengo la opción de el contorno. Voy a tratar de elegir un contorno cuyo color sea similar al tono de las líneas de mis segmentadores. Muy bien.
más o menos. Entonces, en formato para lo que es el gráfico, vamos por la herramienta del contorno y buscamos un tono que equipare con lo que es la línea de los propios segmentadores. Muy bien, ya por ahí más o menos creo que ese es el tono. Y una vez que esto lo tengamos, simplemente vamos a marcar, por ejemplo, el primer segmentador con la tecla Shift o con la tecla Control presionada. Voy a utilizar también el gráfico y el segundo segmentador para poder hacer una selección múltiple. Bien, primer segmentador, presiono Shift o Control, segundo elemento que es el gráfico, tercer elemento que es el segundo segmentador. Cuando tenga todo seleccionado, le voy a dar un clic derecho, agrupar, y dentro también voy a seleccionar la opción que indica agrupar. De tal manera que esto ya deja de ser tres elementos independientes y se convierte en uno solo. Si se dan cuenta, yo ya lo puedo arrastrar y se mueve en bloque. Muy bien, logrando un pequeño panel de control. Y ahora, profesor, para filtrar, ¿cómo hace? Ustedes pueden trabajar, digamos, quiero aceite, arroz y azúcar. Marco aceite, puedo presionar la tecla control, marcar arroz, marcar azúcar, suelto el control, listo. O si no, miren, tengo también en la parte superior de lo que es el segmentador, un embudito con X para borrar el filtrado. Esto vuelve a como está originalmente y tienes aquí una opción de seleccionar múltiple. Si tú lo activas, ahí pueden ir marcando dependiendo. Como todos estaban inicialmente marcados, los está quitando. Entonces, si borro el filtro, desactivo, es más sencillo con la tecla control. ¿Ya? Es más sencillo con la tecla control. Filtro por ahora aceite, arroz y azúcar, por ejemplo, para las mujeres, Judith, Laura y Maya. A ver, Judith, Laura y Maya. Bien. En este caso, para las tres, miren cómo se ha colocado aceite, significa que alguna de ellas pues no realiza la venta de lo que es aceite, sino donde se están reflejando arroz, azúcar. Para borrar, así como lo puedes hacer por el propio segmentador, también puedes recurrir al interior del gráfico. Miren los segmentadores para vendedor y para producto. Esas listitas, yo les puedo dar un clic, borrar filtro de vendedor, borrar filtro de producto y regresa a la normalidad. Ojo que cualquier cambio que se hace a este modelo también le afecta a la tabla dinámica. Por ejemplo, si yo selecciono ahora leche, miren cómo la tabla cambia. Leche y harina, miren la tabla solito cambia, por eso es tabla dinámica. Lo que se haga a nivel de segmentadores, a nivel del gráfico, le afecta a la tabla y viceversa. Muy bien, por ahora lo voy a volver a su estado original y tendríamos ya ese ejemplo de introducción culminado. Bien, a ver, me indican si lo tenemos, por favor. Simplemente ahora hemos insertado los segmentadores y hemos tratado de personalizar un poco para lograr lo que es un primer panel de control sencillo. Correcto, Marco, correcto, Luciano, muy bien. Ahora, si necesitamos aquí un refuerzo, miren, lo vamos a hacer, pero en la hoja de B de ejercicios, donde ustedes encuentran un área de datos y en la hoja ejercicios hay dos planteados. De estos dos, vamos a elaborar la tabla dinámica. Muy bien. En la misma hoja de los dos. ¿Listo? Entonces, primero en B de ejercicios, ¿ya? Primero en B de ejercicios, perdón, le vamos a convertir a tabla.
propiamente dicha, ¿bien? Entonces, recuerdo que me puedo ir a insertar, elegir tablas, la opción de tabla, presionar control Q o presionar control T de taza, como ustedes gusten. Bien, entonces yo lo voy a hacer desde insertar, tablas, tabla. La extensión por defecto es correcta. Lo único que hay que verificar, recuerden, es la tabla tiene encabezados, que esté activo el cuadradito. Si yo acepto, ahí está, miren, ya le cambié la presentación, tiene los desplegables. Bien. Si bajan un poquito, algo que puede llamar la atención también, miren, el hecho de que se haya convertido a tabla. Miren, dice A, producto, cantidad, precio total, mes, vendedor, H. Las cabeceras de columna han cambiado por las cabeceras de la tabla. ¿Por qué, profesor? Por el hecho de que estamos nosotros bajando y viendo los datos. Si vamos a la parte superior, llegamos al primer registro y esto se vuelve normal a lo que es columnas. Muy bien. Una vez que lo convirtamos a tabla, vamos a ingresar por sus opciones en diseño o diseño de tabla, como lo tengamos, y por el lado izquierdo, bien, por el lado izquierdo, le vamos a cambiar desde propiedades el nombre de la tabla, bien, donde estoy haciendo una marca azul. Vamos a borrar, en lugar de tabla 2, le vamos a poner TBL, prefijo de tabla, subguión, ejercicios. Bien, TBL, subguión, ejercicios. ¿Listo? Entonces me indican si ya lo tenemos convertido. Control T, Control Q en la hoja B de ejercicios dentro del área de datos. O si no, desde insertar en tablas la opción de tabla, verificar el check en la casillita de encabezados. Bien, para cambiarle el nombre a la tabla, estás en ella, vas por diseño y por el lado izquierdo está lo que es propiedades, ahí tenemos el nombre. Le cambiamos a TBL subguión ejercicios. Si ustedes gustan colocarle otro nombre, bueno. Si quieren mantener el nombre que tenía, tabla 2, bueno, lo pueden mantener, pero tienen que recordar cuál es cuál. Bien, ahora vamos a ir a la hoja ejercicios y vamos a desarrollar estos dos rápidamente, ¿ya? El primero te indica elaborar una tabla dinámica que muestre cantidad de productos vendidos por mes y el monto total vendido. Bien, cantidad de productos vendidos por mes y el monto total vendido. Entonces me voy a ubicar, por ejemplo, en la celda B de bueno 10. Vamos a ir a la ficha insertar. Vas a ingresar a tablas y le vamos a dar clic al iconito de la tabla dinámica. Bien, al icono. Recuerden que si tienes un desplegable, por ahora no hay problema. Simplemente le das clic al icono. En la ventana, si la tienes más alta, no hay problema. Lo que necesitas es tabla o rango. En este caso será TBL ejercicios. Es la que acabamos de convertir a tabla. ¿Y dónde la vamos a ubicar? Mucho cuidado. Vamos a dejar marcado hoja de cálculo existente. Aquí es donde hemos marcado la celda B de bueno 10 y solamente tienes rótulos de ejercicio. Entonces, tranquilamente puede ingresar aquí. Bien, pero si el ejercicio te dijera desarrollar cada ejemplo en hojas independientes, eso sería otra cosa. Tendríamos que ver la primera opción. Muy bien, por ahora, simplemente TBL ejercicios, la hoja de cálculo existente, la celda que he seleccionado es la B de bueno 10. Si has seleccionado otra, no hay problema mientras estés en esa hoja. Si aceptamos, debemos tener área de la tabla dinámica y el panel de los campos también. Muy bien. A ver, me indican si tienen la zona, el área de tabla dinámica y los campos para trabajar. Bien.
Si la has ubicado en otra celda, no hay ningún problema. De repente, profesor, me gustaría estar como usted donde lo he ubicado. Entonces, ¿cómo hago para borrar esta zona de tabla dinámica? Si tú deseas borrar una zona de tabla dinámica, aún esté así por empezar o esté ya armada, tienes que seleccionar las filas donde está inmersa la zona de tabla dinámica. En este caso, desde la fila 10 hasta la fila 27. ¿Y qué hago después, profesor? Clic derecho, eliminar. Y ya está, borré lo que es la zona de la tabla dinámica. Muy bien, no hay una opción literal que diga borrar tabla dinámica. Tú tienes que seleccionar las filas que ocupa, dar un clic derecho y eliminar. Con ello, suficiente. Muy bien, entonces voy a insertarla rápidamente. Insertar la tabla dinámica. Nivel ejercicios. En esa misma hoja. Listo, ahí está mi área. Y ahora vamos a ver, me decía, cantidad de productos vendidos por mes. A ver, el producto lo arrastramos a filas. Bien, el producto lo arrastramos a filas. La cantidad la arrastramos a valores. Pero en la cantidad vamos a hacer un tipo de conteo. Entonces, lo que es suma de cantidad, si recuerdas cómo le cambiábamos la función, en los numeritos, clic derecho, resumir valores por, lo más sencillo, recuento o cuenta. Bien, ahí hacemos unidad de conteo. Bien, y también el ejercicio indica el monto total vendido. Bien, cantidad de productos vendidos por mes. Profesor, aquí usted tiene productos y la cantidad, pero dice adicional por mes. Y además también el monto total vendido. Entonces, miren lo que voy a hacer. El mes lo vamos a llevar debajo del producto. Bien, y miren cómo va a quedar la tabla. Estos indicadores que tienen aquí con menos, yo no he generado el menos manualmente, ojo, ¿sí? Yo no he generado ello. Incluso si aquí le doy un clic en el menos, miren, el bloque de arroz se contrae. Entonces, esto sale automáticamente. ¿Por qué? Cuando tú tienes más de un campo en la zona de filas, como lo es el producto y ahora el mes, solito esto se va agrupando. ¿Quién es el que manda? El que está primero. En este caso, yo tengo primero en la zona de filas a lo que es el producto. Muy bien. Y si vamos bien, también me falta el total vendido. El total vendido lo voy a llevar a la zona de valores. Como es total, total implica una sumatoria. Entonces tengo aquí una columna con recuento y esta la voy a dejar por defecto, me trabaja con lo que es la suma. Bien. A ver, me indican si lo tenemos, por favor. Correcto, Roosevelt. ¿Puedo repetir, por favor? Solamente llevar el producto a filas, el mes a filas también, debajo del producto. A valores, llevar la cantidad y también lo que es el total. Los simbolitos de menos más solitos han salido, puesto que la zona de filas tiene ya dos elementos al menos. Bien, para cambiar la función de la cantidad en cualquiera de los números, clic derecho, resumir valores por recuento o cuenta si es que lo tienen así. El de total lo dejamos tal cual está. Ahora, si es que yo muevo, digamos, el producto o el mes a la zona de columnas, voy a tener una tabla tipo doble entrada. Muy bien, pero
esta distribución es un poco más compacta. A veces esto es más agradable en cuanto a trabajo. Y como estoy teniendo dos columnas para valores, lo más adecuado, razonable, que no sea una tabla muy ancha. Por eso estamos evitando utilizar columnas. Profesor, pero en columnas me está saliendo algo como valores. Esto es producto de lo que se está haciendo justamente en la zona de valores, no hay problema. Muy bien. Entonces, siempre y cuando ustedes quieran hacer una tabla doble entrada, tiene que haber campos en filas y columnas. Pero si tenemos muchos eh, elementos, no conviene lo que es utilizar columnas. Por ejemplo, son 12 meses. No sería muy agradable ponerlo en columnas porque la tabla se va a ir haciendo ancha. Podríamos colocar los productos que son menos, unos 5 o 6 elementos. Bien, pero al mandar todo a filas, la apariencia de nuestra tabla va a ser más agradable. Bien, de todas maneras no es que descarto usar columnas, no, eso depende. Bien, eso depende. Y eso de columnas es lo que hemos hecho justamente en el ejemplo de introducción. Lo hemos llenado. Esto ha salido cuando llenas filas y columnas, tabla tipo doble entrada. Bien, entonces eran pocos elementos, se aprecia bien. Ahora en el de los ejercicios, tengo más datos en los meses, son 12, quedaría muy ancho. Además, tengo dos cálculos por realizar. Entonces es más conveniente ahí la zona de filas. Muy bien. Lo tenemos hasta ahí, a ver. Vamos a ir reduciendo si lo tenemos. A ver, por ejemplo, los bloques de harina. Le doy clic en el menos. Harina, leche, mantequilla y queso. ¿Ya? Vamos a ir reduciendo esos bloques para que ustedes se den cuenta que podemos hacer la tabla más resumida. Ya si se pide información a detalle, damos clic en el más y se mira ya individualmente en los meses, tanto totales como cantidades. Muy bien. Ahora, cuestión de presentación. Los totales deben ser en símbolo de moneda. Entonces, a cualquiera de los totales, clic derecho, para la sumatoria, segunda columna de cálculo, le digo formato de número por la parte superior y aquí elegimos en la categoría contabilidad, verificas posiciones decimales 2, símbolo de moneda, soles. Bien, en cualquiera de los números de la suma total, clic derecho, formato de número, contabilidad, 2 decimales, símbolo de soles. Aceptamos y mira, ya está modificado ese nivel, ¿no? Podrían también seleccionar por apariencia la columna C. Bien, darle clic a la propia letra C y utilizar desde inicio un centrado horizontal para que los datos se miren también mejor distribuidos. Y solamente quedaría cambiarle, en este caso, en lugar de etiquetas de fila, le voy a poner aquí ejercicio 01. Aquí en cuenta de cantidad, simplemente le voy a poner cantidades. Y en suma del total, totales. Ya estoy personalizando un poco más la tabla. Este también como cabecera lo voy a centrar. Y ahora recurro a diseño para las herramientas de tabla y le voy a colocar algún formato, el que ustedes gusten. Muy bien. Ahí la tabla ya estaría terminada. ¿Listo? Entonces solamente cambiar rótulos. Escribimos en la celda superior izquierda, ejercicio 01. Siguiente columna cantidades, siguiente totales. Desde diseño, escoges algún tono de color que sea de su agrado. Y simplemente aquí estamos mostrando el bloque de arroz. Los demás están comprimidos. ¿Cómo los comprimí? Originalmente tenía habilitado todo su muestra. Le doy clic en el menos nada más. Bien.
Vamos bien, a ver, me indican por favor. Correcto, Rebeca, Roosevelt, muy bien. Zulma, listo. Brendali, muy bien. Marco, excelente. Cuando la tabla ya está lista, este panel de campos lo podemos cerrar para que no nos quite espacio. Y si recuerdan la sesión anterior, antes de insertar el gráfico, lo que hice es estas celdas que están blancas, les había copiado el formato del relleno de una que tengo cerca hacia aquí. Pero no lo voy a hacer eso ahora, ¿por qué? Porque esta última blanca, hasta aquí, me indica dónde llegaba la tabla cuando todos los elementos estaban mostrados. Si tuviera un blanco aquí al costado, eso sí, trataría de copiar o igualar el formato. Pero como está a la altura de mis 3 columnas y ha llegado hasta aquí, es hasta donde la tabla originalmente llega. Si quieres, mira, los vuelvo a desplegar rápidamente. Miren ustedes, hasta esa zona ha llegado, hasta la fila 52. Pero cuando están comprimidos, esa zona se toma el color blanco. Muy bien. Entonces no hay problema, no les voy a igualar el color. ¿Ya? Eso también va a ser para mí un indicador. La siguiente tabla que me están pidiendo la voy a colocar en esta misma hoja. ¿Se puede, profesor? Sí se puede. Pero ¿cuál es el detalle? Que nosotros tenemos que tener cuidado en no ubicarnos. Por ejemplo, si yo me ubico aquí en la B de bueno 50 y trato de insertar mi siguiente tabla, mira lo que va a pasar. Si le digo insertar tabla, la tabla dinámica, esto jalaba los datos desde PBL ejercicios, hoja de cálculo existente, la B de bueno 50. Mira, si yo le digo aceptar, por ahora, cuando está comprimido los valores, me va a dejar que yo la coloque en esa zona. Pero ¿qué va a pasar cuando empiece a desplegar? Voy a tener problemas. No es conveniente que nosotros hagamos ello. Me ha dejado, como les digo, porque esto está comprimido. Cuando yo vaya a estirar, ahí me va a mandar error. Entonces, por esa razón, esta zona blanca la voy a usar de guía. Muy bien. Entonces, al menos vamos a ubicarnos en la B de bueno 56, dejando todavía de las blancas algunas 3 filas más. Y aquí es donde recién yo voy a insertar mi siguiente tabla. ¿Ya? Pero profesor, ¿le ha dejado insertar? Sí, porque está comprimido. Pero reitero, el problema se va a notar cuando tú vayas a desplegar todos. Te va a decir, ¿deseas sobreescribir datos? Muy bien. Entonces, siempre teniendo cuidado ello. Entre tabla y tabla, al menos unas 3, 4 filas de espacio para que no tengamos problemas de sobreescritura. Muy bien. Ahora, vamos a completar este primer ejercicio insertándole un gráfico dinámico. Vamos a ir a analizar, estando en la tabla, analizar, gráfico dinámico. Bien, vamos a insertarle uno de columnas, el cuarto modelo de columnas, ¿ya? Columnas, cuarto modelo de columnas. Si le indico aceptar, miren, intencionalmente les voy a hacer más grande el gráfico para que ustedes me puedan indicar aquí, ¿no? De acuerdo a la leyenda que tiene, está graficando bien los totales, pero las cantidades que son columnas o deberían ser columnas celestes, no se miran. Bien, no se miran. Entonces, pregunto, ¿creen ustedes que en algo nos hemos equivocado? ¿Por qué está graficándote lo que son los totales, columnas naranjas, y lo que son las cantidades? Se mira celestito, pero en la base. ¿Creen ustedes que me he equivocado en algo? Si la tabla dinámica te está mostrando valores, ¿qué estaría pasando? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Qué puede estar pasando? Solamente es ubicarse en la tabla, irse a
analizar, gráfico dinámico, columnas y columnas agrupadas 3D, aceptar nada más. Darle un poco más de tamaño y fijarse, nos está graficando dándole prioridad a los totales. ¿Por qué? Es el detalle. Mira, sí se mira celestito, pero están en la base. No sube ni Al se puede norte. notar. ¿Perdón? No se nota para nada esa columna. Bien, ¿por qué? A ver, mira, yo voy a bajar un rato este gráfico, o lo voy a mover a la derecha, y miren ustedes las cantidades. Las cantidades no te trabaja esta parte de totalización en la parte superior, que son subtotales, sino nos está trabajando lo que está dentro. Entonces, en las cantidades yo veo unidades, mientras que en los totales yo veo centenas y miles. Entonces, el gráfico es correcto, pero no te puede esquematizar en una escala del 0 al 500 una elevación muy grande. Eso es lo que está pasando. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tu gráfico lo vamos a cambiar. ¿Ya? Tu gráfico lo vamos a cambiar. ¿De qué manera? Vas a seleccionar el gráfico y vas a fijarte de las herramientas, las fichas o pestañas, dependiendo cómo ustedes lo tengan, análisis, diseño o formato, pero para el gráfico, vamos a ver diseño para lo que es el gráfico. Bien, y le vas a decir cambiar tipo de gráfico. Selecciona tu gráfico, mira las tres fichas o pestañas que tengas habilitadas, vamos a la que dice diseño y vas a elegir cambiar tipo de gráfico. Muy bien. A ver, van a verificar si es que ustedes tienen a la mano el elemento llamado combinado. Al final de todos los gráficos, ¿tienen combinado? A ver, verifiquen por favor. Selecciona el gráfico, diseño y cambiar tipo de gráfico. Por ejemplo, Roosevelt si lo tiene. A ver, Luciano también. Profesor, ¿y por qué pregunta si lo tiene? Es que en las versiones anteriores al 2013, este tipo de gráfico no está. Entonces, también lo que implica tener una versión más reciente de lo que es el Office, tiene influencia en herramientas que nosotros podemos tener a la mano. Versiones antiguas, de repente hay algunas cosas que no tienen, como por ejemplo la escala de tiempo para las tablas dinámicas, algunos modelos de gráficos, pero versiones más recientes te pueden habilitar algunas otras áreas también. ¿Listo? Entonces, si lo tenemos, vamos a elegir combinado. ¿Qué va a hacer este combinado? Nos va a permitir como que dar la apariencia de un 2 en 1. Mira que aquí está cantidades y totales, y ese 2 en 1, ¿a qué se refiere, profesor? Dos gráficos en uno solo, ¿ya? ¿Cómo así? Las cantidades por ahora me dice columnas agrupadas y los totales líneas. Solamente vamos a dar clic en este que dice eje secundario para lo que son cantidades, ¿ya? Eje secundario para lo que son cantidades y mira. Ya pueden mirar en la vista previa columnas y también líneas. Muy bien. Entonces elige combinado. Para lo que es cantidades habilita eje secundario. Si lo aceptamos, ahí está, ahora sí, ustedes pueden ver, ¿no? Las cantidades, que son los valores más pequeñitos, unidades, dependen del eje del lado derecho. Y lo que son los totales dependen del eje del lado izquierdo. Cada uno con su tipo de gráfico, uno columnas y otro con líneas. Bien, pero esto se logró cambiando tipo de gráfico a combinado y en este caso le hemos indicado que sea cantidades como eje secundario. Muy bien. A ver, lo tenemos. Me indican por favor su gráfico. Ya está Roosevelt, muy bien. Ahora, este gráfico es muy grande
¿ya? Le voy a reducir el tamaño un poquito, ¿ya? Le voy a reducir un poquito el tamaño, considerando que todavía me faltaría de repente adecuarle segmentadores, muy bien, arreglarlo un poquito más, ¿listo? Entonces, si tienes el gráfico, a ver, personalízalo rápidamente, le vamos a dar el más, vamos a habilitarle título del gráfico, le vamos a poner aquí, ejercicio 01, con el pincel le voy a dar rápidamente un fondito, a ver, puede ser el fondo negro, ya está. Este es el estilo número 6, si tú pasas encima, es el estilo 6. Y también, a ver, están interviniendo productos y meses, ¿no? Entonces voy a colocarle en la tabla dinámica alguna celda, igual que el gráfico anterior, ¿ya? Le voy a decir en analizar segmentación de datos. Están interviniendo el producto y el mes. Listo. Ahora voy a tratar de hacer otro modelo, ¿ya? A ver qué tal queda. Si de la vuelta anterior había algunos puntitos que han quedado de repente, profesor, ¿cómo lo hizo? Entonces atentos aquí porque lo voy a reiterar. Bien, le voy a indicar primero desde segmentación un tono de color, estilos, un tono semejante a lo que he elegido ya para mi tabla dinámica. Tratamos de equiparar para que no quede muy variopinto el diseño. Bien, le vamos a dar un poquito más de alto. Bien, ahí filtré de casualidad, a ver. Le voy a dar un poquito más de alto. No quiero que salga la barra de desplazamiento, en este caso vertical. Ahí es mucho, ya más o menos. Igualmente, mira, me gustaría quitar esta cabecera de mes, porque obviamente yo sé que estos son meses. Bien, le voy a dar clic derecho al segmentador. Voy a ingresar por la opción final que es configuración de segmentación de datos. Y voy a desactivar la opción que dice mostrar encabezado. Le voy a quitar el check. Bien, clic derecho, una vez que ya lo has hecho más altito, la última opción, configuración de segmentación de datos, y le quitas el check a la casilla del centro, mostrar encabezado. Con ello vas a tener un poquito más de espacio, bien, el cual podemos graduar, y el ancho también lo voy a reducir un poco. ¿Cuál va a ser mi intención? A ver, en este caso, digamos que lo voy a colocar esto por el lado derecho. A mi gráfico le voy a bajar un poquito en su alto, ¿ya? ¿Para qué? Para tratar de equipararme con el alto del segmentador. Ya está, más o menos. Bien, a ver, ¿cómo le quito, profesor, la cabecera? Lo hago con el producto nuevamente, clic derecho, configuración de la segmentación de datos, última opción, deshabilitas mostrar encabezado y aceptas. Bien, si esto lo movemos hacia la parte inferior, ahora, a ver si ustedes aquí me ayudan. Mira, yo quiero que quede por aquí abajo, pero obviamente así se mira feo. ¿Qué le debo cambiar para que el gráfico ya pueda tener una apariencia de repente más agradable? Quiero que los productos puedan estar ocupando la parte inferior, algo así, uno al lado de otro. ¿Qué le puedo cambiar? ¿Cantidad de qué? ¿Qué hemos cambiado en el anterior? Cantidad de Filas. qué? Columnas, ¿sí? Columnas, número de columnas. Entonces, en segmentación, mira, columnas, le vamos a decir cuántos veo, son 5, le voy a poner 5. Indirectamente esto sería una sola fila, ¿ya? Pero aquí trabaja sobre todo columnas 5. Bien, lo voy a hacer tan ancho hasta que llegue yo a cubrir más o menos la altura de mi segmentador
en la parte superior de los meses. Bien, ahí cada uno ya trata de equiparar. Sobre todo esto ya es un poco más cuestión de tiempo, pero más o menos ya lo tengo. Y también lo voy a hacer en la parte inferior, menos alto. Le voy a dar desde segmentación, los estilos, el mismo tono de color que he utilizado en el anterior. Y listo. Ya tengo otro modelo de panel de control. El que menos va a pensar ha utilizado algo de programación Visual Basic porque esto se mira como botones, pero en realidad estos son segmentadores y lo que se ha hecho es personalizar un poquito más el segmentador. Desde configuración de segmentación se le ha quitado lo que es el mostrar encabezado y tenemos una apariencia distinta. Muy bien, solamente ¿qué es lo que falta? Marco el gráfico, marco el primer segmentador, me apoyo con la tecla Shift y el segundo segmentador. Cuando está todo seleccionado, clic derecho, agrupar y agrupar. Y ya tengo, mira, se mueve todo como una sola unidad. Ya tengo también un segundo modelo de un panel de control, pero diseñado solamente en base a gráfico dinámico y segmentadores. Muy bien, diseñado en base a gráfico dinámico y segmentadores. ¿Correcto? Profesor, Dime. una consulta. Ahí en el cuadro vertical de los meses, septiembre aparece al último. Sí, es algo peculiar que sucede en este caso con las listas. Esto se puede mover manualmente en la tabla dinámica, ¿ya? Puede ser solucionado en ese sentido, pero como ya está con idea de bloque, entonces ahí el ordenamiento es lo que por ahora lo tendríamos que pasar por alto, pero ustedes podrían revisar algunas alternativas en lo que es la configuración de la segmentación, sobre todo cuando tienen aquí los elementos ascendente o descendente. Bien, ahorita con septiembre está teniendo la peculiaridad, ¿no? Suele pasar, en algunos casos no sucede, bien, pero podrían revisar aquí, de repente quitarle la parte de listas personalizadas, bien, miren, ahí tienen otra manera de ordenamiento. En este caso, literal, es de la A a la Z. Muy bien, pero por ahora, si bien es una observación, sería de repente recomendable dejarlo por ese momento nada más ahí, para no pelear mucho también con lo que es el diseño. Si yo le vuelvo a activar esto, coge lo que son ordenamientos cronológicos, pero el detalle es septiembre. Bien, para ello también hay diferentes procedimientos para tratar de arreglarlo. ¿Listo? Segmentador de datos para producto y para lo que son los meses. Hemos estado en la tabla dinámica y hemos indicado que ingresen por segmentación y que marquen el producto y el mes. Y ya han tenido los segmentadores. Y lo que estamos haciendo ahora es personalizarlos. Bien, tenemos el modelo. A ver, me indican por favor. Como les digo, el que menos solamente por ver botones ya sin cabeceras, que diga meses, que diga productos, entonces va a pensar que algo de programación has hecho. Pero no, es todavía simple el trabajo. Reitero que ese ordenamiento es peculiar, suele suceder. Por ahora lo vamos a dejar así como está. Se puede buscar algunas opciones de la configuración, pero como les digo, es un detalle muy, muy peculiar. Bien. Profesor, y los colores de las columnas en segmentación siempre se modifican nada más, ¿no? Son los estilos. Cuando tú tienes el segmentador, tú tienes aquí los estilos para poder elegir alguno. Como se le pone estilo a la tabla dinámica, igualmente. Ok, ok. Bien, a ver, miren, vamos a ver el segundo ejercicio para poder avanzar también con el otro archivo que tenemos pendiente. Estamos un poquito
en cuanto a los archivos atrasados, ¿ya? Pero vamos a completar el segundo ejercicio porque es muy, muy peculiar también. Te dice, haciendo uso de tablas dinámicas, calcular el 15% del total de ventas de cada mes. Esto sería muy fácil si yo tomo en cuenta, ya, profesor, ¿qué quiere? Trabaja con el mes y del mes te dice, quiero que me des el total de ventas. Hay un campo de mes, hay un campo de total. Profesor, esto está muy sencillo. El detalle está cuando te indica que quiere calcular el 15%. Muy bien. Mira, si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, a partir de la celda B de bueno 56, ¿ya? Vamos a ir a insertar en tablas, vamos a elegir el icono de la tabla dinámica. Tabla o rango, le vamos a decir TBL subguión ejercicios, ¿ya? TBL subguión ejercicios. A partir de la B de bueno 56 no se chocan, no va a haber ningún problema. Y solamente sería el mes, bien, y también los totales a valores. Así quedaría. Particularmente aquí, miren, justamente está sucediendo la acotación del mes. Por ahora lo vamos a dejar así. Ustedes podrían seleccionar y esto tratar de moverlo. Muy bien. Por ejemplo, si lo ordenamos tal cual, sería algo así, ¿no? Pero al marcar, mira, una flechita, lo marcas por el borde, arrastras y lo mueves donde es correspondiente. Así lo podríamos trabajar. Bien. Centrándonos en lo que pide el ejercicio, no hay un campo que diga 15% del total. Entonces, ¿eso a qué nos va a llevar? A necesitar un campo adicional. ¿Y eso cómo se crea? Mira, voy a cerrar por ahora los campos, ¿ya? Voy a cerrarlos y lo que voy a hacer solamente es una muestra, esto no lo haga, ¿ya? Nosotros debemos obtener el 15% de cada uno de los valores que nos está saliendo. ¿Ya? Debemos obtener esto que yo estoy colocando por aquí. Estos son los valores a los que debemos llegar. Totalmente distinto de lo que tienes aquí. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Ya? ¿Cómo hacemos para llegar a estos valores que estoy haciendo como auxiliar aquí en amarillo? Vamos a ubicarnos en la tabla dinámica, te vas a ir por analizar y vas a elegir lo que son los elementos de cálculos, ¿ya? Cálculos. La tabla dinámica tiene una herramienta que te permite generar cálculos adicionales. Pero mira, al ingresar a cálculos, ustedes tienen opciones. La primera de ellas, campos, elementos y conjuntos, es la que vamos a utilizar, y luego campo calculado. Pero es ingresar opción tras opción, ¿ya? Entonces, ubícate en la tabla, vas por analizar, ingresas a cálculos, campos, elementos y conjuntos, la primera alternativa, campo calculado. Bien, campo calculado. A ver, me indican si tienen esa opción a la mano, por favor, campo calculado. La ventanita. Y está Roosevelt. ¿Cuál es la pregunta, Luciano? Me equivoqué, disculpe. Ya. Entonces, cálculos, campos, elementos y conjuntos, campo calculado. Muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ponerle nombre al campo. Le vamos a poner 15% del total. 15% del total. Y vamos a tener un espacio para fórmulas. Quédate aquí solamente con el igual. ¿Ya? Quédate solamente con el igual. Les indico lo siguiente, entre que ustedes ponen el nombre. Esta ventana, si bien te permite generar un campo adicional, pero lo que vamos a hacer en fórmula no puede ser algo extenso. ¿Ya?
no puede ser algo extenso. ¿Por qué razón? Si es muy extenso, imagínense hasta un sí básico que tiene parte de condición, parte verdadero y parte falso. Hasta eso nos puede fallar. Va a trabajar la condición y solamente puede darte resultado para la parte verdadera. La parte falsa va a caer. Si pienso en un sí anidado, que es un sí dentro de otro sí, va a fallar. Entonces, este recuadro para fórmula requiere de fórmulas sencillas, cortas, justamente lo que nosotros necesitamos ahora. En el caso, ustedes pueden mirar aquí en la parte de campos el total, le vamos a dar doble clic, se va a pasar el total como campo y a ello le vamos a multiplicar por el 15%. Es justamente lo que yo como auxiliar tenía. Entonces, el ciento del total, en la fórmula te quedas con el igual, das doble clic al total para pasar el campo y agregas por 15%. Con ello, y mire esta tabla. Y si comparan los valores, son los que yo tengo aquí. Entonces, colocar un nombre, dijimos 15% del total, 15% del total. En lo que es fórmula, le borramos, a ver, le borramos el 0, solo se quedan con el igual, ¿ya? Solo se quedan con el igual. Y doble clic al total, lo multiplican por 15%. ¿Ven? Lo multiplican por 15%. Al aceptar, lo que nos va a salir es este campo, 15% del total. Recuerden que por defecto, cuando se jala un campo en valores, te lo jala con la función suma. ¿Bien? Entonces, a ver, verifiquemos por favor si les crea el campo. ¿Ya? Verifiquemos si les crea el campo. Pero reitero también, el campo calculado es para operaciones cortas, operaciones sencillas, operaciones con operadores, como se pueden dar cuenta, no te genera mayor problema. Si vamos a usar funciones, hay que tener mucho cuidado, tener un trabajo más con pinzas. Profesor, ¿qué pasaría si yo necesariamente tengo que hacer ese campo adicional porque no está el campo dentro de los que me han dado en la tabla? Necesariamente para mi trabajo tengo que tenerlo, pero es una fórmula extensa. Excel tiene también otras herramientas, entre que ustedes sacan ese campo calculado, herramientas como por ejemplo el complemento Power Pivot. ¿Bien? Este complemento Power Pivot les podría permitir también crear campos adicionales, ¿ya? Pero con fórmulas mucho más extensas y sin ningún problema te podría ser también una solución. Por ahora lo hacemos con algo que tiene la tabla dinámica, elementos, campos, elementos y conjuntos, el campo calculado, porque nuestra operación es corta y se ajusta a lo que la ventana nos puede ofrecer. Muy bien, pero si quieres más posibilidades de trabajo, fórmulas más grandes, Power Pivot complemento sería una alternativa. Muy bien. Ahora, bueno, esta zona que ustedes están viendo de valores, yo la voy a borrar y voy a equiparar los formatos porque aquí no deberíamos tener nada, ¿no? Esto solo era un auxiliar. Y mi pregunta es la siguiente.
Si mostramos la lista de campos en esta tabla, ¿debo mostrar el total y también el 15% del total? ¿O me quedo solamente con uno de los dos? ¿Debo mostrar total y el 15% del total? ¿O me quedo con uno de los dos? Si es con uno de los dos, ¿con cuál me quedo? Correcto, Marco, con el 15%, ¿no? Entonces, miren, aquí donde dice suma del total en los valores, simplemente lo jalas hacia arriba, lo arrastras hacia arriba y listo, ya lo quitamos. Me quedaría los meses y lo que son, en este caso, los elementos resultantes del 15%. Y ya está la tabla. Simplemente le cambiamos aquí rótulo, ejercicio 2, y aquí 15% total. Ya está. Puedo cerrar el panel y darle lo que es desde diseño, un estilo. También voy a centrar lo que es este de aquí. Ya tiene el formato, si es que no lo tuviese, clic derecho, formato de número. Verificamos aquí, contabilidad, 2 decimales, símbolo de soles. Bien, contabilidad, 2 decimales, símbolo de soles. Tenía un personalizado, pero en este caso pueden verificar, ¿no? Clic derecho, formato de número, contabilidad, 2 decimales, símbolo de soles. Ahora sí tenemos celdas blancas, esto sí lo tengo que igualar. Cojo una de las que tienen relleno plomo, en inicio la escobita y paso sobre las que tienen el color blanco. Arriba no hice eso, puesto que si, reitero, despliego los más, entonces va a salir pues hasta la altura donde ha quedado la última blanquita. Muy bien. Estamos hasta ahí a ver. Ya eso es personalizar nada más. Sí, lo tenemos a ver, el ejercicio número 2. Siempre y cuando sea algo adicional que aumentarle un campo que la tabla no tiene, piensa primero si es una operación pequeña, normal, como campo calculado. Pero si es una operación que incluye funciones y tiende a ser extenso, la recomendación, mejor, utilizar un complemento llamado Power Pivot. Muy bien. En las versiones recientes de lo que es el Excel, del 2016 hacia arriba, el complemento Power Pivot solamente se activa, no hay que instalar nada. Versiones 2013 hacia abajo sí tenemos que ver alguna posibilidad de instalación. Pero eso ya es otro tema. Muy bien, aquí ya solamente faltaría generar el grafiquito, pero eso ya lo podrían hacer ustedes como práctica también. Bien, entonces vamos a ir guardando este archivo y de la sesión anterior se les compartió uno con el nombre Tablas Dinámicas y Dashboards 2.1. ¿Ya? Tablas dinámicas y dashboards 2.1. Vamos a seguir en el tema de la tabla dinámica. Han visto dashboard, panel de control, con segmentadores, con gráfico dinámico. Aquí vamos a aumentarle algo más. Muy bien. Entonces, entre que abren ustedes su archivo, este todavía es material que se les pasó la sesión anterior, tablas dinámicas y dashboard 2.1. Un panel de control implica trabajo también a nivel creatividad, personalización. Así como la tabla dinámica, como un segmentador, se le agrega un tono de color, se verifica la tabla dinámica si solo filas, columnas, cómo va a trabajar los valores, o si el segmentador, si lo quieres personalizar con, sin encabezado, a una cantidad X de columnas, ¿no?
el panel de control también trabaja otras cosas. Dentro de ellas está el uso de formas, cuadros de texto. Muy bien. De tal manera que ustedes puedan obtener algo así. Esto es un pequeño panel de control. Tiene segmentadores, justo hay uno de escala de tiempo, cuadros de texto, trabajadores Arequipa, sueldos, una flechita que es una forma y un cuadrito que te debe asumir un valor. Muy bien. Entonces, de todas maneras, también implica tiempo, no complejidad, sino tiempo para poder personalizar y elaborar. Entonces, vamos a ubicarnos aquí primero en la hoja que se llama TBL Trabajadores AQP, ya TBL Trabajadores AQP. En alguna celda de esta área de datos, pueden presionar Control Q de queso o Control T. La vamos a convertir a tabla. Le vamos a poner TBL subguión Arequipa. Y vamos a dejar activa la casillita de la tabla tiene encabezados. Muy bien. Entonces nos ubicamos en la hoja TBL Trabajadores AQP, alguna celda del área de datos que visualizamos. Presionamos Control Q de queso o Control T de taza, como gusten. Y le indicamos el nombre para la tablita. A ver, mira, si yo procedo aquí, he hecho algo de más. Si se dan cuenta, yo voy a presionar aceptar y me va a decir, no pasa nada. ¿Cuál es mi error? Que todavía esto no es tabla. Recién lo estoy convirtiendo. Entonces, ojo, mucho cuidado. ¿Ya? Control Q. La zona que me está mandando es correcta. Verificamos el check. Aceptamos. Cuando salen las flechitas, ahí recién. Ya veo aquí, profesor, lo que es diseño de tabla. Entonces, ya es adecuado cambiarle el nombre. ¿Sí? Ya recién es adecuado cambiarle el nombre. Le pondré TBL Arequipa. Ahora sí, me dejó sin ningún problema. Muy bien. Entonces, Control T de taza o Control Q, verificar la casillita de los encabezados, aceptamos. En diseño de tabla le cambiamos el nombre TBL subguión Arequipa. Muy bien. A ver, me indican si vamos bien. Correcto, Luciano. Muy bien, Roosevelt. Listo, Fernando, Marco. Listo. Es reiterar otra vez la conversión a tabla, ¿no? Ahora, en la siguiente hoja que se llama tabla dinámica AQP, aquí tienen ustedes un encabezado, el cual indica elaborar una tabla dinámica donde se muestren los trabajadores organizados por su profesión, buscando en el resumen de la tabla obtener el total de sueldos. Asimismo, utilizar segmentadores, ¿ya? Utilizar segmentadores para poder filtrar por el año y por la profesión. Muy bien. Entonces, quiere mostrar trabajadores organizados por su profesión en base a su total de sueldos y después con segmentación de datos filtrar por año de la fecha de ingreso y por la profesión. Bien, a ver, si nos ubicamos en la B de bueno 8, vas a ir por insertar, en tablas eliges el icono de la tabla dinámica. Tabla o rango, le vamos a indicar TBL subguión Arequipa, ese fue el nombre que le cambié a la tabla, ¿no? No le cambiaste, verifica en la hoja anterior, probablemente trabajes con tabla 1. Donde ubica en tabla dinámica AQP, la celda B de bueno 8 es la que he seleccionado. Simplemente le indicaré aceptar y ahora tenemos que ver cómo movemos los campos. Bien, trabajadores organizados por profesión. Entonces voy a mover el campo de profesión a filas. Bien, campo de profesión a filas. Y con respecto a los trabajadores, los apellidos y nombres a filas también, pero debajo de la profesión. Muy bien, profesión a filas y debajo los apellidos y nombres. De tal manera que van a encontrar esta distribución. Están
las profesiones y cada uno de los trabajadores que pertenecen a esa profesión. Muy bien. Con respecto a los sueldos, a ver, ¿qué campo debo mover a valores para lo que es total de sueldos? ¿Cuál de los campos que tienen debo mover a valores? Remuneración. Listo, la remuneración va para valores. Y ya está. Ya está su tabla dinámica con respecto a lo que ha pedido el enunciado del ejercicio. Profesión a filas, apellidos y nombres también a filas, debajo de lo que es la profesión y la remuneración hacia valores. Con ello puedo cerrar el panel de campos y voy a darle formato a nivel de los datos que tengo. Por ejemplo, le vamos a poner profesión / trabajadores. Aquí, total de sueldos. En los numeritos, clic derecho, formato de número. Le voy a indicar contabilidad, 2 decimales, símbolo de soles, y está. Y voy a darle clic en el menos de cada una de las profesiones, ¿ya? Si bien podemos tener trabajadores dentro, pero quiero que la tabla sea un poquito más pequeña para solamente visualizar sueldos. Ya sabemos que aquí, mira, si solo dejo mostrado lo que es administración, está los trabajadores dentro. Muy bien, pero por ahora, todos con clic en el menos para ver solamente las profesiones. Vamos a igualar lo que son celdas blancas, ¿ya? Sobre todo por aquí, las del lado derecho, las otras no, porque si se despliega la tabla va a cubrir esas celdas. Desde diseño en este caso, le damos un estilo. Yo voy a seguir con el de tono azul que estaba trabajando. Ahí está la tabla. Esa es la primera parte del ejercicio. Luego te dice segmentadores, fecha de ingreso y profesión, ¿ya? Entonces me voy a ubicar en la tabla dinámica y ahora sí en analizar me voy a ir a lo que es la segmentación de datos. Insertar segmentación de datos. Profesor, pide por la fecha y por la profesión. Mira, tenemos la fecha y tenemos la profesión, pero ojo, cuando tú trabajas una fecha como un segmentador básico, segmentación de datos a secas, vas a tener campos adicionales que se te van a aperturar y no va a ser muy agradable el trabajo. Bien, entonces por ahora, si bien lo miras aquí, en la parte segmentación de datos, que es un segmentador básico, no lo vamos a considerar como la fecha para marcarlo, solo la profesión, ¿ya? Solo la profesión. Pero profesor, el ejercicio le está pidiendo por el año de la fecha de ingreso, ya. Vas a la tabla dinámica, te ubicas en analizar, pero ahora miras debajo de insertar escala de tiempo. O perdón, debajo de segmentación de datos tienes insertar escala de tiempo. Reitero que si ustedes no tienen a la mano esta opción, probablemente tienen un Office 2010 hacia abajo. Es por eso. En ese caso no lo podrían aplicar. Bien, si lo tenemos, mira, le damos un clic y ¿qué hace la escala de tiempo? Detecta solamente lo que son fechas, ¿ya? Detecta solamente lo que son fechas. Entonces, si yo activo aquí, fecha de ingreso, miren, esto es un segmentador de tipo escala de tiempo. Por ahora te dice aquí en el lado derecho meses, el ejercicio me pide años, desplegamos y cambiamos a años. Tienes trimestres o días, cambiamos a años. Esto se trabaja dándole un clic a la altura, mira cómo cambia la tabla dinámica, si es un solo año, si quieres un par de ellos, por los costados estiramos, ahí hay 2, o pueden abarcar 3, y trabajamos también para borrar el filtro. Muy bien. Entonces, a ver, me indican si tenemos el de profesión. Recuerda, tabla dinámica, analizar segmentación de datos, profesión y aceptar. En la tabla dinámica, analizar debajo, insertar escala de tiempo, el único que tenemos y aceptamos.
Bien, a ver, indíquenme si tenemos esos dos, por favor. Ya está Luciano, muy bien. Correcto, Marco. Muy bien, Fernando. A ver, y un detalle más, ¿ya? Un elemento más, un hito más. Vamos a llevarnos un gráfico dinámico. Vamos a ir a analizar en la tabla dinámica, analizar, gráfico dinámico. Le vamos a colocar uno de barras, ¿ya? Categoría de barras, la subcategoría el cuarto modelo, barras 3D agrupadas. Analizar gráfico dinámico, barras, barra 3D agrupada. Bien. Profesor, no me gusta de esa manera. Recuerda que el gráfico desde diseño, como lo hemos hecho en el ejemplo anterior, puedes cambiarle el tipo. A ver, déjelo en columnas agrupadas. No hay problema. Bien. Diseño, cambiar tipo de gráfico, columnas agrupadas 3D, cuarto modelo. Bien. Y ahora, ¿va a personalizarlo, profesor? No, voy a personalizarlo, pero en otra hoja. ¿Cómo así? Me voy a seleccionar estos tres elementos, ¿ya? Voy a seleccionar estos tres elementos. Apóyate con la tecla Shift o con la tecla Control. Lo cortas, Control X, ¿ya? Lo cortas, Control X. Vas a la hoja final donde vamos a tener una presentación y debajo de la imagen modelo, esta es la imagen modelo, pegas los elementos ahí, Control V. ¿Malogras la tabla dinámica de la de la hoja anterior? No, la tabla dinámica sigue trabajando. Simplemente los elementos, ¿dónde los llevamos? A la hoja siguiente, a la hoja de presentación. Bien, entre que ustedes cortan y pegan, en esta hoja yo ya tengo colocados para poder avanzar un poquito lo que son los recuadros de texto, la forma de una flecha y una forma también en donde vamos a almacenar un valor. Igualmente tengo el fondo. Por ahora, si el fondo lo muevo, mira, normal se va a adecuar con los elementos que hayamos eh, copiado y pegado. Entonces puedo ir moviendo esto de aquí. Lo voy a hacer un poquito más alto. El gráfico dinámico, profesor, no aparece en su modelo, pero lo vamos a adecuar para que no esté muy vacío. ¿Ya? Entonces simplemente vamos a ir armando como si fuese un rompecabezas. ¿Ya? Profesor, mire, se está tapando lo que es el texto, no hay problema. A este recuadro plomo que ya está mostrado, le das clic derecho y le dices enviar al fondo. Dentro de sus opciones, enviar al fondo también, para que nada de otros elementos que se superpongan se vayan a tapar. Muy bien, clic derecho en el cuadro plomo, enviar al fondo, flechita y enviar al fondo. Luego voy a mover este elemento del sueldo, a ver la flechita también. Y el recuadrito blanco. Ya por ahora los voy a ir situando, los voy a tentativamente colocar por aquí. Ya está. Y me voy a fijar, la profesión quiere a 2 columnas. Entonces selecciono la profesión. Desde segmentación, columnas, le digo 2. Tan ancho como sea necesario para que ninguna profesión se muestre entrecortada. Bien, que no salgan los puntitos suspensivos, me refiero. Ya está. Ahí lo puedo arreglar. Más o menos es como quiere. La fecha de ingreso a su costado. Poquito menos ancho. El alto lo tengo que equiparar más o menos. Bien. Y estos tres elementos, lo que es el cuadrito de sueldo, lo voy a poner por aquí. La flechita y este recuadro blanco. El título
ver poquito más al centro de lo que tenemos. El recuadro plomo lo voy a hacer más delgado, tratando de que por los extremos, mira, por aquí y por aquí tengamos una misma cantidad de espacio. Eso lo tenemos que hacer, por así decirlo, al ojo, ¿no? No hay una medida, una regla, entonces tenemos que tratar de adecuar. El gráfico lo voy a poner en la parte inferior, más o menos tratando de que esté a la misma altura con respecto a la ubicación de mi segmentador de profesión. Bien, esto sí requiere un poquito más de paciencia por cuestión de ordenar nada más. Bien, y también el recuadrito plomo, que es como fondo, tiene que tapar a mi gráfico. Lo voy a todavía hacer crecer por el lado derecho, está, para que ocupe más o menos el ancho de los dos segmentadores. Bien, pero si se dan cuenta, solamente es como tener un rompecabezas, literalmente, para poder armar. En cuanto a tonos de color, podemos personalizar el segmentador de profesión, estilos, ¿ya? El que ustedes gusten, dependiendo, le pueden colocar. La escala de tiempo, similar trabajo. Tiene estilos, bien. Yo voy a utilizar en tonos plomos. El gráfico, aquí le vamos a poner en el título que ya está habilitado, Trabajadores Arequipa. Con el más, lo que le voy a desaparecer, miren, es esta etiquetita que sale por acá, total, es una leyenda. A este gráfico no le conviene la leyenda, se la voy a quitar. Y con el más, o con el pincel en este caso, vamos a adecuarle, ya que estoy trabajando en tonos plomos, le voy a poner el tercer estilo. Incluso en el color podría trabajar tonalidad plomo. Si ya es mucho plomo, entonces voy a monocromático, una escala de grises. Pero más que nada ahí, si se dan cuenta, ya es más personalizar. ¿Sí? Es más personalizar. Muy bien. A ver, me indican si estamos hasta ese punto, por favor. Prácticamente, como les digo, en base a un rompecabezas, simplemente son armar las cosas. La fecha de ingreso, ¿cómo sacó los años, profesor? En la fecha de ingreso, que es segmentador escala de tiempo, en esta parte donde dice por ahora años, yo desplegué, decía meses, lo cambié a años. El segmentador de profesión, desde segmentación, le coloqué columnas 2. Y los elementos los he ido situando. Profesor, se me está tapando los cuadritos de texto. El bloque plomo, dale clic derecho, la forma ploma, enviar al fondo y enviar al fondo también. Tratar de cuadrar más o menos los saltos en base a la profesión, la fecha de ingreso y que tu gráfico tenga el ancho de esos dos segmentadores. Muy bien. Lo tenemos, a ver, me indican por favor. Solamente falta un detallito. ¿Cuál, profesor? Que salga un número aquí adentro. Ya, que salga un número aquí adentro. Y está Fernando, Brendal y Marco, muy bien. Entonces, mira, ¿cómo voy a hacer el número? ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes se ubican en la celda I de Iglesia 2, ¿ya? I de Iglesia 2. Por ahora le pueden poner un color de relleno o si no, otra celda cualquiera que tengan a la mano, ¿ya? Colóquenle un color de relleno para que se den cuenta, esa va a ser una celda auxiliar. En esa celda nos vamos a ir al cuadro de nombres, ¿ya? Por ahora mira en el cuadro de nombres donde estoy señalando para que te des cuenta de la barra de fórmulas a tu izquierda, el cuadro de nombres. Ahí me dice I de Iglesia 2. Si están seleccionando otra celda, fíjense que saldrá la celda que estén marcando. Voy a borrar ese I2 y le voy a poner aquí sueldos. Enter.
Estoy asignando un nombre a la celda con la cual voy a trabajar. ¿Ya? Le estoy asignando un nombre a la celda con la cual voy a trabajar. ¿Correcto? Selecciona la celda, te vas al cuadro de nombres, escribes la palabra sueldos y presionas Enter. Si desplegas la flechita que está en ese bloque también, ahí vas a ver sueldos y va a apuntar a tu celda. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahí? Me voy a dirigir a la barra de fórmulas, ¿ya? Me voy a dirigir a la barra de fórmulas y voy a colocar un igual, ¿ya? Igual. Voy a seleccionar la hoja anterior, que es tabla dinámica AQP, donde te había mencionado que solamente nos queden las profesiones. Y vas a marcar el total general, ¿ya? La celda del total general, que por ahora es 96.020. Vas a presionar Enter y ahí vas a tener el resultado. Bien, entonces reitero, celda le hemos cambiado nombre de rango, sueldos, Enter. En esa celda, barra de fórmulas. Igual, vamos a la hoja anterior, seleccionas la celda del total general y presionas Enter. La fórmula que se genere no hay ningún problema. Como estoy jalando datos de una tabla dinámica, aquí en la barra de fórmulas ustedes van a observar que te dice igual y la función de importar datos dinámicos. ¿De qué columna se está jalando el valor? De la columna de remuneración. ¿Y dónde empieza tu tabla dinámica? A partir de la celda B de bueno 8. Eso es lo que te está mencionando. Pero por ahora esta fórmula no necesita mucho análisis. Solamente saber que estás jalando un valor que es el total general de la tablita anterior. Muy bien. A ver, una vez más, reitero rápidamente. Igual, hoja anterior, tabla dinámica QP, apunta al total general, Enter. Bien. Le vamos a dar formatito a esta celda. Desde la ficha inicio, la barrita de formatos, le vas a dar el formato de moneda. Si aquí se muestran los numerales, solo en esta celda que es de apoyo, le voy a bajar el tamaño de la fuente, 1 o 2 puntos para que se note. Símbolo de soles y la cantidad. Bien, a ver, me indican si lo tienen, por favor. Me indican si lo tienen. Se le puso nombre de rango a la celda, sueldos. Se escribió igual, hoja anterior, apuntar al total general, Enter, y debemos tener el valor. Solamente colocarle en inicio, formato de moneda, y bajarle el tamaño 1 o 2 puntos para que no vean los numerales. Correcto Brendali, correcto Marco. Ojo, esta es una celda auxiliar. En un momento más la voy a tapar, no se va a mirar. ¿Y para qué la saca, profesor? Mira, esta forma de color blanco, si yo la selecciono, me voy a ir al cuadro de nombres, o perdón, a la barrita de fórmulas, en este caso, barrita de fórmulas. ¿Ya? Selecciona la formita blanca. Vas a la barra de fórmulas y escribes igual sueldo. Mi nombre de rango era sueldos, aquí está. Entonces le doy un doble clic y presiono Enter. De tal forma que ahora ustedes van a apreciar el contenido de la forma está igualándose con el contenido de la celda llamada sueldos. Bien, entonces seleccionas la formita de color blanco, te vas a la barra de fórmulas y escribes igual sueldo. Debe estar saliendo su nombre de rango. Le dan un doble clic, Enter. Y ya tienen el valor. A nivel de la forma, como si esto fuese un texto común y corriente, ficha inicio, en el grupo alineación le vamos a dar alineación centro-centro, horizontal y vertical. Centro aquí y centro aquí. Le pueden dar incluso hasta la negrita, de repente aumentarle un par de puntos el tamaño de la letra. Bien.
Y ahora, como está en la imagen, ya con esto vamos a tratar de terminar. Les robo unos minutitos, por favor. Administración Derecho para el año 2013. ¿Ya? Mira, voy a marcar Administración con la tecla Control, marco Derecho, y aquí solamente el año 2013. Miren cómo va cambiando la cantidad. Y ahora ya tenemos también en el gráfico esa muestra, ¿no? El gráfico es adicional, no está en el modelo. Por ahora el modelo sería sueldos y la cantidad, 18.870. Si le aumento, profesor, alguna profesión más, correcto, prueba. Por ejemplo, psicólogo. Cambia la cantidad y también el gráfico. Si revisamos la hoja anterior, cambia también la tabla. No hay ningún problema. Muy bien. Si deseas un periodo 2013-2014, jalamos un poquito por la derecha y mira también cómo cambia. Pero esto es el total general en base a los 3 elementos de profesión que se esté seleccionando o los elementos que tuviese seleccionados al momento, 2, 3, uno solo de repente. Muy bien. Si le digo aquí para borrar el filtro, en la fecha de ingreso, en la profesión, restablezco. Bien, pero ¿cuál es el problema? Que este valor está a la vista. Entonces, no es que lo vayas a borrar. Si lo borras, malogramos. Entonces, le voy a poner, en primera intención, el mismo color de relleno. A ver, es de la escala de plomos, el tercero. ¿Ya? Le voy a colocar escala de plomos, el tercero, para el relleno y también para la fuente. Y ahí nadie vio nada. ¿Sí? Entonces, el color de relleno de la zona de plomos, el tercero, para la fuente de la zona de plomos, el tercero. Lo ideal sería que este modelo esté tapando a esta celdita. ¿Bien? Pero como le hemos puesto muy arriba, no importa. La arreglamos de esa manera. Y el toque final, apoyándonos con la tecla Shift o con la tecla Control, vamos a seleccionar todos los elementos, el cuadro de fondo, el título, los 2 segmentadores, el básico y el escala de tiempo, el texto de sueldos, la flechita, el cuadrito de texto donde está nuestro valor y el gráfico. ¿Para qué, profesor? Para poder agruparlo. Clic derecho a agrupar y esto sea una sola unidad. Como les mencionaba, de repente si esto tapa tu celda auxiliar sería mucho mejor. ¿Para qué? Para cuando alguien venga y haga sus pruebas, entonces simplemente mira, esto está cambiando. Es que hay un auxiliar que nos está ayudando. Bien, si no está tapado, al menos lo maquillamos. Le he colocado el mismo color de relleno y fuente que tengan nuestras celdas. Muy bien. ¿Me dejo entender hasta ahí? A ver. Les estoy robando 10 minutitos adicionales de nuestro término, pero al menos para tratar de finalizar este archivito, ¿no? Obviamente que cuando regresas esto sin filtros, vas a regresar al total general. Ya, vas a regresar al total general. Muy bien. Entonces lo agrupamos. Incluso podrían ustedes ocultar la hoja de la tabla dinámica AQP. La podrían ocultar. Podrían ocultar la tabla de trabajadores AQP. Nociones básicas. Bien. Y quedarse solamente con dashboard. Porque esto ya está jalando los datos. Los segmentadores los hemos jalado de la hoja. Los hemos cortado, los hemos pegado. No hay ningún problema. Ya, no hay ningún problema. Bien. Y esa es la idea de un panel de control. Te hace trabajar un poquito más, como se pueden fijar. Muy bien. Entonces, por ahora vamos a ir guardando este archivo y ya solo como acotación, porque bueno, no hemos llegado a tocar el archivo para el día de hoy. Esto lo tenemos que terminar en nuestra sesión del día martes y también empezaremos también con PowerPoint. Bien. En el archivo de macros e introducción a VBA es muy específico nuestro trabajo. Una macro es un proceso, incluye codificación que solito cuando grabemos, el Excel asociado con Visual nos va a generar. Muy bien. Y
también como ejemplitos vamos a realizar un par de funciones para lo que es en este caso el trabajo de una función que asemeje el trabajo de la función hoy que tiene el Excel. La vamos a hacer con Visual y vamos a darle un aporte al Excel que no tiene una función de resta. Nosotros la vamos a crear. Bien, pero esto lo vamos a tener que realizar el día martes. Igual en PowerPoint tenemos un poquito más de holgura por ser más sencillo, porque lo podemos conocer, relacionar en cuanto a herramientas con un Word. Entonces también en algunas sesiones pues nos hemos extendido un poquito con ejemplos. Entonces vamos a tratar de subsanarlo el día martes esto. Muy bien. Entonces por hoy vamos a llegar hasta ese punto. Que tengan un buen fin de semana en lo que resta y nos vemos el día martes.